Pedimos disculpas por haber tenido algún inconveniente con la señal, pero ya estamos nuevamente con ustedes, así que alabamos a Dios por todas sus bendiciones, como veníamos contando, lo de la carpa, también lo de la experiencia en el distrito de Occidente, una bendición tremenda, muy buena relación con los pastores, he visto desarrollo, crecimiento, como decía, alabo a Dios por ello. Y también agradecemos a los que nos están viendo a través de Fresca Unción, ya sea por radio y televisión, y como la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial en Petén, la radio de Sutijá, Vida en Cristo, y la radio en San Pablo, Jocopilas. Un saludo a todos ustedes que nos están oyendo a través de estas emisoras. Que Dios les bendiga y que cada día la gloria de Dios siga siendo una experiencia maravillosa en su vida, como también los que nos ven a través de repetición o en los diferentes servicios. Hay grupos de discipulado que nos ven los días lunes, hay iglesias que nos ven el martes, hay otras iglesias que ponen Reforma también los días jueves y otros el día domingo, así que una gran cantidad de personas que está viendo Reforma. A cada uno de ustedes un saludo precioso en el nombre del Señor Jesucristo, y también para los que nos oyen a través de SoundCloud, Dios les bendiga, y desde aquí de la sede central un saludo muy bendecido para la gloria del Señor y para sus vidas. Así que adelante a disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya al pastor William de Massachusetts, conectado, también a los hermanos del Calvario Costera Diamante en Acapulco, Diana Tavares también de Acapulco, Nelly de Hernández de Puerto Barrios, Hilario Sactic también, aunque me parece que hoy se encuentra en Waukegan, pero un saludo. Eli de Castro, que es de Chilpancingo, el apóstol Carlos Navas, el hermano Pedro Gonón en Mazatenango, y también Silvia Solares. Tenemos a Susi Pineda de Honduras, Luis Arango de Puerto Barrios, Claudia Bonilla de Ecuador, bendiciones hasta allá. Orlando Fuentes de Colombia, Saraí Gonón. Tenemos también a Jeremías Díaz, a Oscar Ortiz, al pastor Juan Méndez de la Colonia El Esfuerzo en Escuintla, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas. También tenemos a Eugenia Ladino en Villavicencio, Melvin Valladares. Tenemos también al apóstol David Castellanos en Acapulco, a Leticia Lara de Melchor de Mencos, a Cris García de Rockland, a Reinaldo Montalbán de Honduras, al profeta César del Cid en Puerto Barrios. Y así tenemos a otros hermanos también que hoy nos están informando de la forma en que Dios se está moviendo y la forma en que el Señor está manifestando su poder, y que hay personas que están conectadas ya para escuchar y ver Reforma Apostólica. Gracias a Dios por la presencia del Señor y por la manifestación de Él. Nos gozamos mucho porque nuestro congreso ya prácticamente está a las puertas. Estoy hablando del evento real, vivencial del congreso, aunque muchos ya están disfrutando del congreso en las diferentes experiencias. Me contaban, por ejemplo, algunos hermanos de Colombia que de una forma milagrosa los boletos se pusieron de Colombia a El Salvador en 175 por ahí dólares, una cantidad totalmente muy baja a lo que son los precios, y eso está haciendo que algunos puedan venir al congreso de parte de allá. Así que Dios está obrando en todas las áreas y poniendo ofertas, poniendo oportunidades, así que no se las pierda y venga, y la gloria de Dios será manifestada en medio de nosotros. Ya solo 9 días para experimentar la gloria de Dios. Y recuerde esto, el Señor ha hablado que el día 19 por la noche será un servicio de milagros
grandiosos. Bueno, ¿qué milagro no es grandioso? Pero hay milagros grandiosos, o sea, le superan a los demás milagros como Él está acostumbrado a hacerlo. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y esa clase de milagros son las que hoy vamos a experimentar. El Señor me decía que debido al pacto con Abraham, los que hemos ratificado el pacto veremos su gloria y sentiremos su poder. Y que así como tuvo que sanar o hubo que sanar a Abraham, que era viejo, que ya era grande de edad y que para Sara ya no funcionaba, pero también Sara, que era estéril, que era, según ella, vieja y que ya se le había pasado el tiempo de las mujeres, así Dios no podía cumplir su promesa. La promesa podía estar, pero si no hacía el milagro en ellos, no iban a ver la gloria de Dios, ni hubiera habido multiplicación. El Señor dijo que Él en esa noche va a sanar de una manera integral, no solo cuerpos, no solo espíritu, también el alma, va a dar salud a iglesias enteras. Así que véngase, vamos a ver la gloria de Dios y a experimentarlo tal como Él es, porque Él decía, de esa manera es que se hace cumplir el plan y el propósito del Señor, del pacto que hizo con Abraham. Así que adelante, no se quede en casa, no lo piense ni siquiera una segunda vez, desde ya decídase, véngase y la gloria de Dios será manifestada en su vida. Abril Solano de Acapulco, Misión El Calvario del Coloso también en Acapulco, están conectados. Pérez del Rancho también tenemos a los hermanos del rancho, allá un saludo. Marina Reyes del DF, Erika Liz también de Costera Diamante. Así que bendiciones y adelante en la presencia del Señor y experimentando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carlos Lagos también, Mary de Méndez en Chiquimula, Ángel Pérez en Acapulco, Alejandro Ibarra también, el profeta Ronnie Pineda en Guastatoya, Susan Paz de la sede central y Gloria de Franco en Bogotá, Colombia. Así que vemos de los diferentes lados, Misión Cristiana El Calvario está abierta y lista para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Hoy estaré empezando a hablar sobre un tema que he platicado o he dado aquí en la sede central y en algunos lugares ya, pero lo estaré conectando con Juan capítulo 15 y versículo 2, cuando dice acerca de todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ya hemos llevado o estamos llevando ya diferentes lunes, ya muchos lunes sobre este tema, pero hoy lo estaremos encajando, encontrando el problema, encontrando la enfermedad. Hemos venido encontrando cada situación y hemos estado detectando algunas cosas que están afectando el qué hacer de la voluntad y del propósito de Dios. Y lo lindo es escuchar a los hermanos cuando llego a los diferentes lugares de cómo Reforma está transformando sus vidas y los está llevando a alcanzar el propósito de Dios. Así que hoy también vamos a ser transformados por la palabra que Él nos va a dar. Así que abramos en Romanos 6 y versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entiendo que hoy no vamos a poder cubrir todo el versículo, nos quedaremos solo en una frase, pero vamos a llevarlo por partes. Al fin y al cabo, tenemos muchos lunes por delante para conocer el propósito y el plan del Señor. El problema de la iglesia de Roma, como todas las demás iglesias, hay un común denominador en todas. Ninguna dio en el blanco, ninguna alcanzó la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
ninguna iglesia dio la talla. Ya hemos estado viendo algunas razones por qué, pero ahora vamos a profundizar un poquitito. ¿Por qué la iglesia de Roma, como dice aquí en Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿En qué entonces dónde radicaba el problema de la iglesia de Roma? Que ellos habían sido llamados, según Romanos 8:29, predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Pero ellos estaban siendo conformados, en otras palabras, estaban tomando forma y estaban agarrando la forma no de la imagen de Cristo, sino de otra imagen. Como dice el capítulo 12 y versículo 2, conformados a este siglo. En otras palabras, con la imagen del mundo. Por eso era que su conducta, su estilo de vida, sus reacciones, su forma de buscar a Dios, todo era al estilo del mundo, al estilo de la tradición, de la cultura, de la influencia de la sociedad, al estilo de la naturaleza pecaminosa. Por eso no habían alcanzado el ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, recuerde que estoy hablando de una iglesia que ha nacido de nuevo, pero que no vive experimentando la nueva criatura en Cristo Jesús. Por algunas razones, como lo vamos a ver ahora, y a eso quiero referirme hoy, precisamente que Dios quiere libertar a toda misión cristiana del Calvario de cualquier trampa del enemigo que nos mantenga cautivados y esclavos hacia una vida de pecado, pero que nos detiene para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no va a pasar en Misión Cristiana del Calvario, porque somos libres bajo el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando, mas ahora habéis sido libertados. La iglesia de Roma estaba viviendo un pasado. ¿Por qué razón? Porque ahora les dice, mas ahora. En otras palabras, les está hablando de un presente, un pretérito perfecto, que se llama en este caso, de algo que ya sucedió, pero que está vigente el día de hoy, que ya sucedió en el pasado, pero que está vigente el día de hoy. Está hablando de un ahora, de un presente. Quiere decir que cuando yo no estoy viviendo de acuerdo al diseño y de acuerdo al propósito del Señor, estoy viviendo un pasado. Estoy viviendo según las costumbres de antes. No estoy actualizado según el mover del Espíritu Santo. Un ejemplo es el apóstol Pedro en Hechos 10, cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, no llames tú común o inmundo a lo que yo ya limpié. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Pedro estaba viviendo y predicando un mensaje y viviendo un estilo de vida antiguo, pero no estaba viviendo el presente de Dios. No estaba viviendo el ahora. Y por eso aquí Pablo les dice, más ahora. ¿Qué significa? Que ellos estaban totalmente fuera del diseño y del propósito de Dios, distanciados en relación a tiempo, y eso les hacía estar distanciados en relación a la vivencia y al poder de Jesucristo. ¿Por qué entonces entendemos que el pámpano que no lleva fruto, que está en Cristo y no lleva fruto, ¿a qué se debe? Que está viviendo un pasado, que está viviendo un estilo antiguo, solo de fantasía,
solo formando una serie de hojas que le daban una apariencia de un árbol bastante bueno, pero que no estaba dando la talla, porque la talla era llevar el fruto. Y el problema es que la iglesia de Roma, conformada a la imagen del mundo, estaba viviendo una vida de fantasía. Estaban distanciados de la realidad en el Señor y no estaban viviendo la realidad en Cristo, sino estaban viviendo una realidad del mundo. Eso les hacía vivir un pasado. Y por eso es que la Escritura dice en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que sí hay una pasada manera de vivir. Por eso se le llama también a la naturaleza de la carne la naturaleza vieja. ¿Por qué es vieja? No porque se ha envejecido, sino sencillamente porque ya tiene que ver con el pasado. Ya dejó de ser, ya no es funcional, ya no tiene por qué tener poder en nuestra vida. ¿Pero por qué tiene poder? Porque estamos viviendo un pasado de algo que ya caducó, de algo que ya fue muerto, y eso no nos permite vivir el presente de Dios bajo una realidad en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy es muy importante que usted me escuche muy bien y escuche la voz del Espíritu Santo, porque algo va a pasar durante el Espíritu Santo nos esté dando esta revelación, que seremos trasladados a una dimensión muy diferente a la que estamos viviendo. Entonces la iglesia de Roma estaba viviendo, como muchos cristianos hoy en día, viviendo un pasado. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando Pablo les dice, mas ahora que habéis sido libertados, los está llevando hacia una realidad de un presente. La iglesia entonces no estaba viviendo el presente. Y veamos qué es lo que refleja no vivir el presente. El no reconocer que estamos crucificados juntamente con Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ese entendimiento de que estamos crucificados con Cristo nos hace identificarnos con Él. Eso mismo, desde ahí empieza una renuncia de la vida pasada. Y no es solo una renuncia de que ya no es solo una decisión, sino es el estar crucificado con Cristo. Pero también aquí vemos, dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué razón la iglesia de Roma estaba viviendo un pasado? Porque no habían reconocido, ni entendido, ni se recordaban que habían muerto en Cristo Jesús. Ya había sido un hecho. El apóstol Pablo no los está llevando a que tengan esa experiencia otra vez, sino los está llevando a que entiendan que ahora tienen una realidad muy diferente que deben vivir hacia lo que realmente están viviendo. ¿Cómo se puede dejar de eso? ¿O cómo evidencia alguien que está viviendo un pasado? Que no ha reconocido y que no cree y que no sabe y que no se recuerda que ha sido crucificado con Cristo. La otra, que no ha muerto en Cristo, que no se recuerda que está muerto, y por eso es que permite el pecado, permite que la naturaleza vieja, permite que el hombre viejo, como dice la Escritura, siga actuando en nuestra vida. Y la otra es porque dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con él.
Pero luego, ¿qué sigue diciendo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire estas experiencias, con Cristo estamos juntamente crucificados, eso ya lo mencioné en algunos programas de Reforma, pero hoy lo estamos recordando. También estamos muertos al pecado juntamente con Cristo hemos sido sepultados, juntamente con Cristo hemos resucitado. Vayamos otra vez, pero ahora de retroceso. El resucitado es porque ha sido sepultado juntamente con Cristo. El que ha sido sepultado con Cristo es porque ha muerto en Cristo y con Cristo juntamente. Y si ha muerto en Cristo es porque ha sido crucificado juntamente con Cristo. En otras palabras, el que nace de nuevo es porque tiene estas experiencias, tiene estas vivencias. Esta iglesia de Roma, como las demás iglesias, eran iglesias nacidas de nuevo, pero no habían entendido el nuevo nacimiento. Y eso les hacía vivir en el pasado. Por eso es que aquí, en el capítulo 6 también, el apóstol Pablo dice en el versículo 6, Romanos 6:6, sabiendo esto, los hermanos ya lo sabían. ¿Qué les está diciendo? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Porque ya en el versículo 3 les está haciendo una pregunta, pero no esperando una respuesta, sino una pregunta que estaba dando a entender el estado de cómo se encontraba la iglesia de Roma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Usa la palabra o no sabéis. En otras palabras, no les está afirmando que no sabían, sino les está preguntando, como haciéndolo reaccionar, o no sabéis. En otras palabras, si ya se los dije, yo ya se los mencioné, yo se los he dicho una serie de veces. Ustedes ya lo saben, pero no lo están recordando. Pero aquí también en el versículo 6 que ya leímos, ahora dice sabiendo. ¿Qué significa eso? Recordándolo. El no recordar nuestra realidad en Cristo Jesús nos hace vivir un pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos hace vivir esa pasada manera de vivir. Pero si ya pasó, es que ya pasó. Y si es vieja manera de vivir, es vieja manera de vivir, significa que ya no es el estilo de vida que usted y yo debemos de vivir. Pero por eso viene ahora el versículo 9, vuelve otra vez Pablo y les dice, sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos. No solo no sabían bien la revelación, claro que la sabían. La respuesta prácticamente es esta, si Pablo ya se los había dicho. La otra es, les lleva a recordar que el viejo hombre había muerto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y les vuelve a recordar ahora en el versículo 9, que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué les está diciendo? Miren, hermanos de Roma, si ustedes saben esto y recuerdan esto, no tienen por qué estar enseñoreados por el pecado. Ahora, por eso es que el versículo 12, ¿cómo se encontraban los hermanos de Roma? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué les está diciendo? Ahora les está mostrando la condición de ellos real. Ellos se encontraban dominados y gobernados por el pecado, pero no gobernados por el Espíritu. Esa es la gran diferencia. Cuando yo estoy viviendo un pasado, estoy dejando de ser gobernado por el Espíritu Santo. Cuando yo le doy lugar a la vieja naturaleza, estoy dejando de ser dirigido por el Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Y estoy siendo gobernado por el pecado que ya fue muerto y ya fue sepultado y que ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y que ahora hemos sido levantados a una vida nueva en el Señor. Ahora bien, ¿cómo se encontraban entonces los hermanos? Viene el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo y dice, no reine pues
Esa palabra no reine, pues, quiere decir que estaban siendo dominados y reinando por causa del pecado. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa la palabra enseñorear? Dominar, controlar. Hay quienes no son transformados debido a que hay cosas que todavía nos están señoreando, nos están dominando, nos están gobernando. No podemos, hay gente que dice, mire, yo soy evangélico, pero que nadie me toque, porque entonces van a saber lo que yo soy. Esa persona está dominada por el pecado, la naturaleza vieja, por el hombre viejo. Esa persona no está guiada por el Espíritu. Recuerdo que hace muchos años una persona en el campo, hablándole del Señor y que sí me dijo que era cristiana, y me dice, mire, yo soy evangélico, pero mi machete no, pues. Y ese es el problema. A veces cuando hay una disputa entre hermanos, dicen, mire, yo estoy tranquilo y que no se metan conmigo, si no van a ver lo que yo soy. ¿Qué está diciendo con eso? Que no ha muerto o no ha entendido que ha muerto y que está viviendo según la naturaleza vieja. ¿Por qué? Porque está pasando lo que le pasó a esta iglesia. No estoy hablando de impíos, estoy hablando de una iglesia que no había entendido el nuevo nacimiento, que no había entendido que había sido crucificado, que no había entendido que había sido muerto, que no había entendido que había sido sepultado y que no había entendido que se había levantado en novedad de vida. Por eso estaba siendo dominado por el pecado, el pecado reinaba en ellos, el pecado se enseñoreaba, pero luego, ¿qué dice aquí? En el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, les está recordando que de dónde los sacó el Señor y les está diciendo, ya no deben de vivir como esclavos. Si usted recuerda en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, les habla a los hermanos de Galacia casi estas mismas palabras. Que recuerden que han sido libres y que no vuelvan a caer otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Qué les está diciendo? Ya salieron de eso y ustedes están volviendo a caer en el yugo de esclavitud si ya los hizo libres. Y eso mismo les está diciendo a la iglesia de Roma. Por eso es que digo, en todas estas iglesias hay un común denominador que no les permitió dar la talla, y hoy vamos a llegar más profundo al asunto que nos está afectando y que nos está dañando. Todo esto nos hace tener una imagen diferente. Todo esto nos hace ser conformados no a lo que el Señor nos predestinó, de ser hechos conformados o conformes a la imagen de Jesucristo, sino nos hace tener una imagen de el mundo, una expresión del mundo, un perfil del mundo, un accionar del mundo, y por lo tanto no podemos responder como verdaderos hijos del Señor. Ahora bien, esta iglesia entonces estaba el pecado reinando en ella, dice que el pecado se enseñoreaba en ellos, pero también eran esclavos, habían perdido el poder de decisión. Ya ellos no decidían, sino sencillamente se dejaban llevar. Si usted recuerda qué le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, pero dice que dejemos, el 13 y 14, que la iglesia de Éfeso se habían quedado niños y que eran llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres. Habían perdido el poder de decisión. Ellos ya no eran los que decidían, estaban sometidos y por lo tanto eran llevados de aquí para allá como las olas del mar. Cuando una persona está así, es un esclavo, es un cautivo, está siendo señoreado. Y aquí la palabra señorear es dominar. Ellos habían perdido ya el poder decidir si actuaban según conforme a la voluntad de Dios y se sometían a la guía del Espíritu, o qué hacían,
ya no podían resistir al diablo ni a la carne porque estaban sometidos a ella. Hay gente que no puede dejar de mentir, miente rapidito. ¿Qué pasó? Está sometido a ello. Hay otra gente que no puede dejar de hablar malas palabras. ¿Por qué? Porque está sometido a ello. Ya sea de un vicio, ya sea de algún hábito negativo. Estamos dominados precisamente por eso, somos esclavos. Por eso es que la iglesia era llevada de aquí para allá como viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar, dice, emplean las astucias del error. En otras palabras, esa iglesia era engañada. Y cuando usted y yo somos dominados por el pecado, somos sometidos por el pecado y somos esclavos del pecado, estamos engañados. ¿Qué significa la palabra engaño? Que no estamos viviendo la verdad y estamos viviendo una fantasía. Un creer no solo que somos y no somos, sino un creer de lo que tenemos y no tenemos. Creemos que estamos teniendo la imagen de Cristo, pero estamos teniendo la imagen del mundo. Y eso es sumamente delicado porque nos hace estar fuera del propósito de Dios y llegar a la conclusión, como estas iglesias no dieron la talla, no llegaron al punto, al blanco, y errar el blanco es pecado, porque eso se llama transgresión. En otras palabras, transgredieron el diseño, transgredieron el plan del Señor, transgredieron el que Cristo fuese el modelo. Si usted recuerda, Efesios 4:17 dice que ellos, los de Éfeso, estaban viviendo como los otros gentiles, y escuche esto, en la vanidad de su sentido, de sus sentidos. Quiere decir que estaban con fantasía, estaban viviendo una vida fantasiosa, creían que eran, pero no lo eran. Eso se llama engaño. Y ellos creían así porque estaban en su vanidad de su sentido. Y cuando alguien está viviendo en la vanidad de su sentido, está engañado. Vive fantasías. Por eso es que la pregunta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los hermanos de Gálatas, ¿qué les dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué palabra o qué significa eso? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os tiene totalmente vuestros sentidos desviados y están fantaseando? El problema es cuando nos creemos que estamos en el Señor y bien con el Señor cuando no lo estamos. ¿Y cómo es la manera de no estar? Es viviendo bajo la pasada manera de vivir, con el viejo hombre. Por eso Pablo le dice, sabiendo que vuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ahí estamos dañados y queriendo o aparentando vivir una vida en Cristo que no se está experimentando ni viviendo. Por eso el Espíritu Santo ahí está haciendo desde ya un cambio. Y el Espíritu Santo me dijo hoy temprano que Él, a través de la palabra que se estuviera diciendo que íbamos a ser libres y transformados para la gloria de Jesucristo, y por eso confiadamente estoy transmitiendo la revelación del Señor. Ahora bien, eran esclavos, pero entonces, ¿qué es lo que el Señor ahora, qué estaban haciendo? Por ejemplo, en el versículo 13, como eran esclavos, 6:13 de Romanos, ni tampoco, no le dice nunca presenten, o sea, no les está haciendo una advertencia, les está diciendo su estado, ni tampoco presentéis, quiere decir que sí lo estaban haciendo, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, ¿qué estaba pasando? Ellos, en vez de presentarse al Señor, se estaban presentando ¿a qué cosa? Todos sus miembros, todo su ser, todos sus sentidos al pecado. ¿Qué significa la palabra presentar? Que voluntariamente se habían entregado. Qué tremendo es esto, el engaño que produce
y vamos a ver quién está produciendo ese engaño que hace vivir una fantasía y distorsiona a la iglesia para que no tenga la imagen de Cristo. Y vamos hoy a enseñar esto y con dos propósitos. Uno, para que la iglesia logre ubicarse en el lugar correcto, pero también para sacar a luz las artimañas del diablo que ha afectado la iglesia de Jesucristo. Pero hoy, conociendo las maquinaciones del diablo, lo sacaremos a luz y saldrá de Misión Cristiana del Calvario y viviremos en la libertad en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Presentándose al pecado, pero ahora dice, presentaos como vivos a Dios, no como muertos. Señor, tú sabes que yo no puedo, no sirvo, ese es un muerto. Señor, tú sabes que me cuesta, ese es un muerto. Tú sabes que yo no puedo hacerlo, ese es un muerto y se está presentando como muerto al Señor. Si dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese es presentarse como vivos a Dios. Oramos, Padre, tú sabes que a mí me cuesta, tú sabes que yo no puedo, tú sabes que los hermanos no me dejan, Señor, el ver sus modelos, yo me desanimo. Ese es presentarse como muerto en Cristo. Muerto delante de Cristo más bien. El presentarse como vivo es entendiendo su ubicación y su identificación con Cristo, y usted sabe que todo lo puede hacer en Cristo y que puede vivir la vida cristiana de acuerdo al estilo del reino de Dios, como Él lo diseñó, como Él lo ha modelado y como Él lo ha planificado para la gloria de su nombre. Mire qué diferencia. ¿Cuántos llegamos a veces así? Es que me está costando, usted me está costando, ese se está presentando como muerto. Nunca se presente más al templo, ni en la presencia del Señor, ni cuando ore, ni siquiera que ya sea una expresión suya. Conviértalo a partir de hoy en una mala palabra, porque no es la expresión del reino. El que le está costando, el que le está haciendo difícil, el que no puede, eso es presentarse delante de Dios como muerto, todavía en relación, viviendo en pecado. Cuando ya Él lo hizo libre, ahora dice, presentaos como vivos, tal como es la realidad del presente. Por eso Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados. Los está llevando a vivir un presente, a vivir una realidad, a vivir una experiencia real con Jesucristo, pero no una fantasía. Y por eso, como ya leí Romanos 12:2, el resultado era una fantasía, algo semejante a, pero que era muy diferente. ¿Y sabe dónde se originó esa fantasía? En el huerto del Edén, cuando la serpiente le dice, seréis como dioses. Lo puso a la par y al nivel de Dios. Los puso a Adán y Eva al nivel de Dios. En este caso era la mujer, porque con ella estaba hablando. Pero al comer, Adán también fue cómplice y partícipe de esa situación. Pero los puso a ese nivel. Y empezaron a tener imagen. Dice en el 5:3 que Adán tuvo hijo, en el caso de Set, y muestra la edad que tenía allí, y dice, y Set fue a la imagen y semejanza de él, de Adán. Sí siguió teniendo imagen, siguió teniendo semejanza, solo que ahora parecida a la de Dios, pero ya no era la de Dios. Vuelvo a decir esto, parecida a la de Dios, porque tenía imagen y tenía semejanza, pero ya era la imagen y semejanza de la naturaleza pecaminosa de un Adán que había pecado y que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y lo puso al nivel de Dios. Cuando la iglesia de Roma estaba conformada a este siglo, quiere decir que se puso al nivel de Dios, en el sentido queriendo estar más bien al nivel de Dios, creyendo que estaban en ese nivel y que estaban teniendo la imagen y semejanza, y que porque estaban teniendo una imagen o una semejanza que era la correcta, eso les hacía tener un perfil
muy diferente. El perfil del mundo, pero no el perfil de Dios. El perfil de Dios es conformados a la imagen de Jesucristo. Cristo en mí, Cristo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el perfil del verdadero Hijo de Dios, guiado por el Espíritu, viviendo en el presente la realidad en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué está pasando entonces con los hermanos de Roma? Creyendo que como tenían imagen, creyendo que como tenían semejanza, estamos teniendo lo mismo, somos lo mismo. No, no eran lo mismo, eran del mundo. Y Pablo les dice, está reinando el pecado, son esclavos del pecado, están sometidos al pecado, pero si ustedes ya fueron libres. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en Misión Cristiana del Calvario, que comprendamos que hemos sido libres para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos bien, ¿quién es el que transforma y el que nos lleva a la imagen de Jesucristo? Segunda Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, no con velo, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí no se retiren del versículo 18, solo vamos a ver 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ciega, pone velo y ciega el entendimiento, ¿para qué? Para que no veamos la imagen de Dios, para que de eso nos sintamos que al tener otra imagen y otra semejanza estamos bien. Yo estoy bien, pero está viviendo en la naturaleza vieja. Y se siente conforme, y se siente tranquilo, y se siente que está bien. Y por eso canta, por eso predica, por eso testifica, por eso recoge la ofrenda, por eso hasta discipula muchas veces. Porque se siente bien. ¿Por qué? Porque hay un velo que no le hace ver la realidad. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en 4:20 del libro de Efesios, mas no habéis aprendido hacia Cristo. Tenían velo, no podían ver la imagen de Cristo y por eso se sentían contentos con vivir como los otros gentiles, en vivir como los otros gentiles. Y así le pasó a la iglesia de Roma. Pero ahora veamos entonces quién nos da la imagen de Cristo. Por tanto nosotros, volviendo a 2 Corintios 4:18, 2 Corintios 4:18, otra vez, 3:18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ahora es a cara descubierta, no con velo. El Espíritu Santo está quitando el velo de Misión Cristiana del Calvario. Y el velo se quita cuando somos identificados y reconocemos nuestra realidad del presente hoy en Cristo Jesús. Estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque somos transformados de gloria en gloria. Ahora fíjese esto hermoso, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? No dice a la misma imagen, sino en la misma imagen. En la misma imagen que Él puso en nosotros cuando nacimos de nuevo, puso su simiente, que ya viene la naturaleza de Cristo allí, que ya viene la genética de Cristo, es en esa misma imagen. El Espíritu Santo lo que va haciendo es transformándonos para que esa imagen nosotros tengamos ese perfil y esa forma gloriosa a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de este siglo nos pone velo para que no veamos la imagen. Entonces estamos tratando de ver a la imagen, pero con velo, no la vemos. Y es como dije, nos sentimos contentos y satisfechos como estamos.
Por eso si usted pregunta a algún hermano, hermano, ¿cómo está? Hermano, súper bendecido, mire, estoy re bien, pero viviendo conforme el mundo. ¿Y por qué se siente bien? Porque tiene velo. ¿Y por qué tiene velo? Por eso no se identifica con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su sepultura. Por eso es que no sabe ni vive crucificado juntamente con Cristo, y eso le hace que Él no viva en nosotros. Por eso es que es necesario quitar el velo y ver a cara descubierta, y eso solo lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ahora veamos esto, y espero llegar al punto, y creo que no voy a poder avanzar más, pero vamos a ver. En 1 Juan capítulo 1, o capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, hoy el Señor nos va a quitar el velo. Primera Juan capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo. Fíjese que está hablando del mundo y de no amarlo. Está hablando de no amar al mundo y especifica cuál es la vivencia del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces está en otra realidad, la realidad del mundo, pero no la realidad del Padre. Ahora veamos esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esas son expresiones, ese es el perfil del mundo. Aquí nos está dando el perfil del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire lo que tan claro que la Escritura no proviene del Padre, sino del mundo. Tan sencillo que lo explica. Cuando una persona vive bajo estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice aquí que no proviene ese estilo de vida, ni su origen, ni su naturaleza es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo pasa, y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Ahora, hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, escuche esto, muchos anticristos, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cómo el diablo ha confundido a la iglesia, haciéndole ver que solo el anticristo es un personaje que va a venir de una manera escatológica, o sea, en los últimos tiempos. Y sí va a venir. Pero según la Escritura, y vamos a ver otro versículo más, está diciendo que han surgido muchos anticristos. Y ahí es donde la iglesia no lo ha discernido. Y veamos, antes de explicar la función del anticristo, 1 Juan capítulo 4 y versículo 4, y está hablando de dos personajes del reino de las tinieblas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Quiere decir que hay espíritus que no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué hace el falso profeta? Su función es dar falsas profecías y su función es dar falsas enseñanzas. Por eso hay que cuidarlo. Ahora, el versículo
2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y escuche esto. Y este es el espíritu del anticristo. Pero aquí nos pone ya de una manera más realista la situación. El cual vosotros habéis oído que viene, pero mire esto tremendo, y que ahora ya está en el mundo. Está hablando del espíritu del anticristo, no del personaje del anticristo, aunque ya eso es ya la realidad, la complementación de todo el proceso de la obra del anticristo al final de los tiempos. Pero les está diciendo a la iglesia, ¿qué cosa? Les está diciendo a la iglesia, habéis oído que viene. Pero ellos solo estaban pensando de una manera escatológica, va a venir el anticristo, librémonos de eso. No, les dice el apóstol Juan aquí, el anticristo ya está en el mundo. Y que ahora ya está en el mundo. Por eso el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, encajan muy bien con todos los demás en sentido de vivencia, de estilo de vida. No hay problema, nadie los cuestiona. Nadie les dice, mire, ¿y qué pasó contigo si debieras vivir diferente? No, es más bien encajan con todo el mundo, pues eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, nos está dando dos perfiles, el del mundo y el de Dios. ¿Quién está provocando el perfil del mundo en la iglesia? No en el mundo, porque el mundo ya tiene su propio perfil y definitivamente es de la naturaleza vieja, del hombre viejo, y ahí no hay transformación. Pero dentro de la iglesia, fíjese que les está hablando a la iglesia, porque en el capítulo 4 de 1 Juan, el que estamos leyendo, y versículo 1, mire cómo empieza, amados. Entonces, ¿a quién les está hablando? A la iglesia. Ahora, ¿qué dice de la iglesia? Ha oído que viene un anticristo, pero solo está la expectativa, pero no se ha dado cuenta que el anticristo ya está, les dice. Ahora, ¿cuál es la función del anticristo? Y voy a tratar de ser muy específico para lograr ser muy entendible en relación a esto, porque es muy importante que la iglesia lo comprenda. Está Cristo Jesús, el ungido de Dios, pero hay un anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? El que se opone a Cristo, el que está contra Cristo y el que está tratando de hacer que la iglesia viva semejante a Cristo, pero no lo es. Por eso, si usted recuerda, cuando Jesucristo pone el perfil de la iglesia que viene a recoger, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, pero luego dice ¿qué cosa? Ni cosa semejante. ¿Y quién es el que hace esa cosa semejante? Se llama anticristo, porque eso es lo que le hace creer a la iglesia que está teniendo la imagen de Cristo. Porque canta los mismos coros, lee la misma escritura, va quizás a la misma congregación, se siente parte de la iglesia y hace y hasta puede predicar, puede llamarse apóstol, puede llamarse profeta, hasta puede llamarse pastor y hace todo lo mismo, pero no es lo mismo, porque es cosa semejante y el ser semejante no significa que sea lo mismo. ¿Qué es algo que se asemeja? Parecido, pero no lo es. Por eso Jesucristo dijo, yo no me parezco al Padre, sino dijo, el Padre y yo una cosa somos. Yo no soy semejante al Padre, sino el Padre y yo una cosa somos. Estaba identificado en el Padre y el Padre en él. Y dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la realidad del evangelio glorioso de Jesucristo. Ahora bien,
Está Cristo Jesús, el ungido del Señor, pero está un anticristo que es del reino de las tinieblas. El Espíritu Santo es el que forma en nosotros y dice que nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Pero este espíritu del anticristo es el que nos va formando en un proceso la imagen del mundo, y por eso la iglesia de Roma había caído en esta trampa del diablo para ser conformados a la imagen del mundo. ¿Y sabe qué es lo serio? O como alguien dijo, lo peor es que se sentían bien, que se sentían cómodos y que según ellos estaban haciendo bien. Pero esto mismo le volvió a pasar o le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerda usted en Apocalipsis 2 cuando el Señor le dice, conozco tu arduo trabajo, conozco que has probado los que se dicen ser apóstoles? Y todo eso les hacía sentirse bien. Estamos alcanzando la imagen, pero escuche esto. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué era lo que los había puesto contra Dios? Ahora creo que ya podemos explicarlo. Sí, es cierto que vivían conforme al mundo, hacían las cosas del mundo, que no amaban a Dios, no amaban su propósito, pero era el anticristo poniéndolos en contra de Dios. Cuando algo te pone en contra del diseño, sea una circunstancia o sea una persona, está operando el espíritu del anticristo en esa persona o en esa circunstancia. Jesucristo fue muy inteligente y él entendía el diseño y entendía las artimañas del diablo. Y cuando él les contó a sus discípulos, miren, yo voy a ir a la cruz y voy a ir a morir, y se levanta rápido Pedro y dice, no, en ninguna manera te acontezca esto. En otras palabras, nosotros no vamos a permitir que esto te suceda. ¿Y qué fue la actitud de Jesucristo? Ay, Pedro, qué bueno, ven, seas bendecido, gracias por estar conmigo. No, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero si era un apóstol el que estaba hablando. Pero allí se había dejado incitar y provocar por Satanás mismo. Y Jesús lo identifica así. Y no me vas a hacer tropiezo. Cuando alguien te opone al diseño de Dios, te opone al propósito de Dios, te opone al plan de Dios, está incitado y provocado por el anticristo. Porque dice, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ahora, no es algo nuevo. Esto fue dicho hace 2000 años. Así que eso significa que la iglesia no entendió la operación de las artimañas del diablo y permitió parecerse a Cristo, pero no ser Cristo. Parecerse a la imagen de Cristo, pero no ser y no tener la imagen de Cristo. Y si algo el diablo está haciendo con el humanismo y con el hombre viejo, la vieja naturaleza, el pecado que mora en las personas, haciéndolos vivir de esa manera, es parecerse a Cristo, es tener una imagen, tener una semejanza, pero no ser como Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, Él no solo va a ver que sea gloriosa, sino Él va a ver que no sea semejante. Él va a tener el discernimiento. No, aquí hay una iglesia conformada al mundo por la operación del anticristo, pero aquí sí hay una iglesia conformada por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, porque le ha llevado de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esa es la que será la esposa del Cordero. Y esta dirá, no les conozco, porque Él no permite el espíritu del anticristo. Y Él no permite la forma del mundo, ni cosa semejante. Así que por eso es que aunque el enemigo nos hace sentir que estamos bien y que estamos teniendo una imagen y un perfil parecido al del Señor, pero no es el del Señor,
es el tiempo de ya que digamos como Jesucristo no se lo dijo a Pedro, sino al espíritu que estaba influenciando en Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Ya es el tiempo que le digamos al espíritu del anticristo, quítate delante de nosotros. Como iglesia debemos de pararnos en el nombre de Jesús y decirle, espíritu del anticristo, que estás haciendo difícil el diseño. Cuando el diseño dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces si usted dice, es difícil, me está costando, ya lo puso contrario al diseño de Dios. Ahí hay un espíritu del anticristo obrando. ¿Por qué? Porque está diciendo algo contrario a lo que dice el diseño. Ay, apóstol, pero no sea tan exagerado. Si solo por eso, pues solo por eso, porque él estableció un diseño. Y el diseño dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted dice, yo no puedo, me cuesta, yo mire, estoy haciendo todo lo posible, pero no puedo cambiar, está poniéndose en contradicción con el diseño, y ese es el espíritu del anticristo, porque el espíritu de Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él ya nos dio su naturaleza, ya nos dio su genética, ya nos dio el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo, valga la redundancia, es para poder hacer las cosas. Por eso se llama poder del Espíritu Santo. ¿Es para qué? Para que podamos hacer las cosas conforme Cristo ha dicho. ¿Se da cuenta en las cosas que ha operado el espíritu del anticristo? Pero hoy el Señor quiere que ese espíritu del anticristo, cada uno de nosotros lo saquemos de nuestra vida. ¿Y qué es lo que promueve? ¿Se recuerda usted lo que dice aquí en Juan? ¿Qué cosa es? Los deseos de la carne. Volvemos al 1 Juan 2:16. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del mundo. Vayamos un poquito a recordar qué hizo con Adán y Eva. Era agradable a los ojos el fruto. Cuando el Señor les había dicho, no comerás, no porque haya sido feo. Yo entiendo que todo lo que Dios hizo agradable. Pero fíjese que no habían reaccionado, que todo lo que Dios había hecho era agradable. Les había distorsionado sus sentidos. Pero ahora, ya cuando empezó a estar del otro lado, lo empezó a ver agradable a los ojos. Pero no porque Dios lo hizo, sino porque ahora vino y lo tentó. Y es agradable a los ojos. ¿Y qué más? Bueno para comer. ¿Qué dice ahí? Los deseos de la carne. Y también para buscar sabiduría. Esas tres cosas mismas son las que Satanás hizo en el huerto del Edén con Eva. Y esto es lo mismo que dice que hace el espíritu del anticristo con la iglesia, para desviarla y ponerle un velo, y que no pueda ver la imagen, para que el anticristo pueda seguir formando en la iglesia una imagen conformada al mundo, y el mundo y la iglesia esté engañada de que está siendo conformada a la imagen de Cristo. Ahora, aquí hay un espíritu de Dios transformando a la iglesia a la imagen de Cristo, pero aquí hay un espíritu que se llama anticristo, conformando a la iglesia al mundo. La pregunta es hoy, ¿qué espíritu es el que te está guiando? ¿O el del anticristo o el de Dios? ¿A quién te estás presentando delante de Él y sometiéndote como libertado en Cristo, libertados del pecado? ¿Al espíritu del anticristo o al espíritu de Dios? Cuando Adán y Eva se sometieron al espíritu de la serpiente, agradable a los ojos, bueno para comer, alcanzar sabiduría,
se sometieron y estaban siendo guiados por un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Cuando somos llevados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, claramente dice aquí, no proviene del Padre, sino del mundo. Su origen, su naturaleza, su genética, su perfil, todo lo que podríamos hablar de esto, se origina en el mundo. Entonces tus reacciones, tu estilo de vida, aunque se parezca a la vida en Cristo, no es vida en Cristo. Por eso es que es necesario discernir y sacarlo, y no permitir. Y esto puede afectar a apóstoles como le afectó a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Puede ser incitado como a un profeta. En el caso de David, dice que lo incitó para censar al pueblo. Satanás incitó a David. Y así puedo estar mostrando de pastores y de todo que podemos ser incitados a hacer el mal. Los discipuladores lo mismo, asistencia pastoral lo mismo, el grupo del pastor lo mismo, todos los discípulos. Si no cuidamos esto y estamos sobrios, velando y cuidando de estar haciendo la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu, no podemos, sino vamos a caer en las manos de este otro espíritu, llamado espíritu del anticristo. No que va a venir solamente, sino ya hace 2000 años, dijo Juan, ya está en el mundo. Con razón la iglesia no dio la talla. Con razón a los hermanos les costaba vivir como Cristo. Con razón vivían conformados al mundo. No reaccionaron que había un espíritu del anticristo, desviándolos, poniéndoles velo para que no vieran la imagen de Cristo, sino que tuvieran otra imagen. Lo puse como ejemplo la iglesia de Éfeso y la de Roma. Vivían como los otros gentiles y les dice, así no habéis aprendido a Cristo. Y aunque se les había revelado, se les había mostrado cuál era la vida en Jesucristo, pero ellos no lo podían ver porque tenían velo. Porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no vean la imagen de Dios. Qué tremendo, para que tengan otra imagen, para que se opongan a Cristo porque se sienten que son semejantes a Cristo. Entran en rivalidad, entran en competencia. No estoy diciendo que entran. Jesucristo nunca entra en competencia si Él es Señor. El que entramos en rivalidad con Dios somos nosotros, y ahí estamos. Y creemos que nuestras ideas son mejores que Dios. Creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Creemos que nuestros conceptos son mejores que los de Dios. Creemos que nuestro estilo de vida es mejor que Dios. Ahí ya estamos opuestos. Por eso dice en Romanos 7 y también en Romanos 8, que la carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Déjame decirte, el espíritu del anticristo que te lleva a vivir según la carne, conformada al mundo, no se sujeta a la ley de Dios, la carne. Por eso es que hay que echar fuera el espíritu inmundo. El espíritu sí se sujeta, porque Él ya lo echó abajo en la cruz. Yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y la carne es tremenda. En mi experiencia de ministerio durante todos estos años, me he encontrado que es muy fácil discernir el espíritu malo y echarlo fuera. Pero la carne, como se parece, imita. El demonio falsifica, pero la carne imita. Y entonces suena igual. Una vez que estaba ministrando el Espíritu Santo a personas, precisamente se manifestaron estas dos
clases de cosas. Digo estas dos clases de cosas diferentes, aunque sí hubo una manifestación gloriosa del Señor. Una gran cantidad de personas recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Pero luego empezó un espíritu malo a hablar lenguas. Y una persona hablando lenguas, y dije, no, ahora en el nombre de Jesús te vas. Y tanto que me dice el pastor, no, pero si está hablando lenguas, no, pero eso no es de Dios, ese es espíritu malo. Y fuera, pues, y en ese momento cae y empieza a vomitar y a sacar un montón de cosas. Pero luego había otro caso donde también estaba hablando lenguas. Yo dije, esto no es el Espíritu de Dios, pero tampoco es espíritu malo. Y entonces pregunto cómo se llamaba la hermana. No voy a mencionar el nombre para que nadie se sienta aludido. Y me dice el nombre de la hermana y yo le digo, a ver hermana, ya que si más digo el nombre, hermana, deténgase por favor, déjeme un momentito hablarle. No, me dijo, es que yo tengo que hablar estas palabras. No. Y empecé a notar entonces que no era ni el Espíritu Santo, ni espíritu malo, sino era la carne que estaba imitando. Es que déjeme hacer lo que los demás están haciendo. ¿Quién estaba manifestándose ahí? La carne. Cuesta discernirla, porque imita, y uno cree que es lo mismo. Por eso es que hay que tener cuidado. Y lo peor es que esta no se sujeta. Y por eso era que me decía, no, déjeme, yo voy a hacer esto, lo mismo que los demás. Por eso cuando usted está ministrando al Espíritu Santo y le dice a la gente, repita esto hermano, repita estas lenguas, los está llevando a una expresión de la carne, pero no del Espíritu. La Escritura dice que ellos hablaban lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No les pusieron a repetir. El repetir e imitar es, en este caso de las lenguas, y cualquier otro caso, cuando no es guiado por el Espíritu, es ¿qué cosa? De la carne o puede ser espíritu inmundo. Hay hermanos que pueden orar en la carne, ¿va? Pueden cantar incluso un especial en la carne, ¿va? Darse para que ellos sean los famosos, para que ellos sean notorios. Hay tres funciones. Está el verdadero, que es el Espíritu Santo, y Él no engaña ni pone velo. Él nos lleva a la realidad en Jesucristo. Pero hay un segundo, que esto ya no es de Dios. Estos que voy a mencionar no son de Dios, que se llama espíritu del anticristo, que te lleva a confundirte y a autoengañarte para que parezcas a Cristo y que parezca que lo que estás haciendo es del Señor, pero no es del Señor. Eso se llama espíritu del anticristo. Pero también está la carne, motivada por el espíritu del anticristo, incitada por el espíritu del anticristo para llevarte a que tengas y que seas conformada a la imagen del mundo. Según la Escritura, dice que tú y yo fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Así que es tiempo que desechemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu del anticristo en Misión Cristiana del Calvario, que está engañando y poniéndole velo a las personas para que vean otra imagen y no la imagen verdadera. Entonces sí vamos a vivir el ahora, como dijo Pablo en Romanos 6:22. Mas ahora, solo ahí hemos estado todo el tema hoy, ¿verdad? Pero gloria a Dios, dije que no importaba, no vamos a correr, sino con tal de explicar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por eso es importante vivir un presente, la realidad en Jesucristo para la gloria de su nombre. O si no, o le estás dando lugar al anticristo que te está autoengañando y poniendo otra imagen y motivando tu carne,
y pensando que estás haciendo lo correcto. Pero Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a vivir conformada por la obra del Espíritu Santo, que nos lleva de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. No parecido, no semejante, sino es la misma. Ahí está la gran diferencia. Oremos. Padre del cielo, y te exaltamos y te bendecimos. Hoy entiendo que he venido a ubicar a Misión Cristiana del Calvario de acuerdo a la directriz dada por el Espíritu Santo. Pero también he venido de acuerdo a esa directriz a descubrir las artimañas y la estrategia del espíritu del anticristo. Y por lo tanto, hoy, cada uno en lo particular, echamos fuera todo espíritu del anticristo que nos está llevando a ser semejantes a Cristo, pero nunca nos va a llevar a ser como Cristo. Solo el Espíritu Santo es el único que nos lleva a ser en la misma imagen, dice. No semejante, sino en la misma imagen de Jesucristo, para que en nosotros sea cumplido el propósito de Dios por el cual fuimos predestinados. Te exaltamos y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta enseñanza, escuche bien lo que le voy a decir, esta enseñanza debe verla más de 2 veces. Puede ser 3, 4, o debe oírla 2, 3, 4 o 5 veces más. Porque necesita entenderla, saberla, como dice. Ellos la olvidaron, ellos lo dejaron pasar, no reaccionaron. Yo sí, por dirección del Señor, les digo que lo oigan varias veces, porque necesitan comprenderlo para que cuando hablemos los otros lunes de las otras cosas, o realmente libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y como fruto, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna, usted ya lo pueda entender y tengamos un buen fundamento, y que no estemos edificando sobre arena, sino sobre la base de Cristo, que es la roca inconmovible, y que no hay otro fundamento, el cual es Jesucristo. Así que no se conforme solo con que ya lo vio, lo escuchó directamente, sino óigalo, véalo varias veces, coméntelo, platíquelo, y juntos aliméntense del Señor, porque el Espíritu Santo nos va a seguir hablando mucho más acerca de esto, pero necesito tener un buen fundamento para la siguiente enseñanza que se estará dando los siguientes lunes. Sus comentarios nos van a servir mucho, así que espero que los pueda enviar, y sé que esto nos va a transformar a la misma imagen y a la misma semejanza de Jesucristo, para que no solo nos parezcamos a Él, sino seamos como Él, y que podamos decir, como dijo Pablo, haya en vosotros este mismo sentir, no un parecido, sino este. Está hablando de naturaleza, está hablando de genética. Ahí está enfocando que hay este sentir se origina en naturaleza, no en algo parecido, no en imitación. Recuerde, el diablo falsifica y la carne imita. Lógicamente los dos resultan siendo falsos, pero es tiempo de que vivamos ya en el poder de Dios. Sus comentarios nos van a servir y edificar muchísimo. Y nuevamente recuerde, 9 días, véngase, porque la gloria del Señor va a estar tremenda y muy fuerte. Solo estos mensajes usted ya podrá decir cómo el Señor nos va a llevar al Congreso, para este Congreso Generación de Pacto.
será tremendo y valga la redundancia, será tremendamente tremendo. Así que véngase, vamos a gozarnos, será un gusto verles y a disfrutar del Señor y de su presencia. Ya hay una gran cantidad de personas inscritas y cada vez están surgiendo más personas. Ayer me contaban los hermanos de Chocolá que solo de esa iglesia vienen más, me dijeron ya hay 61 que están inscritos. Y de ahí me dice otro, es que esperamos llegar más, yo creo que vamos a llegar más de 61, solo de esa iglesia. Imagínense. Así que esperamos que la gloria del Señor se siga manifestando y dice, están vendiendo, yo creo que hasta palos están vendiendo. Dice, están vendiendo de todo, dice, para venir al Congreso. Así que la gloria del Señor va a ser manifestada. Estaremos entonces disfrutando del Señor y de su gloria. Y no me ha llegado ningún, ahorita creo que sí, yo dije, creo que se quedaron tan sorprendidos de lo que Dios nos habló que no hay comentarios, pero creo que ya nos está ingresando un comentario. Así que a llenarnos de la gloria de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier testimonio que haya, envíenoslo. Y eso sirve porque nos edifica. No solo nos edifica, nos hace ver la gloria de Dios, sino también edifica a los demás, pero también dice que eso demuestra que somos agradecidos con Dios. Pero también la palabra del testimonio nos hace más que vencedores. No calle lo que Dios está haciendo. No calle lo que Dios está haciendo. ¿Sabe usted que lo que el diablo hace lo publica? Lo dice. Y él no tiene temor de decirlo a pesar que él sabe que está en error, que está mal. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad de Dios? Es el tiempo de publicar las grandezas de Dios. Uriel Arana dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. El vivir, ocuparnos por la naturaleza vieja, la vieja pasada, la vida pasada que ya ha crucificado, de la cual hemos sido redimidos, nos desvía del propósito de ocuparnos, o sea, trabajar, pensar, etcétera, en la nueva vida que Él ya nos ha dado. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendiciones, amén. Gracias, es cierto, nos distrae y nos desvía, pensando que estamos haciendo lo del Señor. Lo mismo, vuelvo otra vez a recordar, David fue incitado por Satanás, pero él creía que era él el que lo estaba, que se había generado en su mente. Y por lo tanto, aunque Joás le habla y le dice, no lo hagas, eso no es lo correcto, así no dijo Dios. Dice que pudo más la palabra del rey que la del otro. En otras palabras, estaba determinado a hacer lo que él creía que era de él. No se imaginó en ese momento que estaba siendo incitado por Satanás. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Y estamos determinados a hacer lo que queremos, porque creemos que somos nosotros y se originó en nosotros. Cuando dicen no proviene del Padre, sino del mundo. Juan Ramírez dice, qué importante es entender el diseño de Dios que nos expresa en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ahí está el punto, y eso solo lo hace el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que nos lleva de gloria en gloria a esta misma imagen, no a otra.
Mayra Castro, realmente es importante tener el Espíritu de Dios en nosotros en discernimiento para conducirnos todos a lo que Dios ya ha dicho, su propósito. Amén. Porque dice que el Espíritu de Dios hace que estas obras de la carne estén y se aplique la muerte de Cristo, que fuimos identificados y que ahora la vida de Cristo es manifestada en nuestra vida. Así que a vivir, dice, a que nos presentemos como vivos en Cristo, no como muertos. ¿Cuántos muertos o cuántas veces nos hemos presentado muertos delante del Señor? Pero ya no va a pasar eso, porque vivimos para Él, somos de Él y le pertenecemos a Él. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Así que adelante a ver la gloria de Dios, a disfrutar el poder de Dios y a experimentar la grandeza de Dios, pero bajo la realidad de este presente, no la realidad de una vida pasada, sino la realidad del ahora, más ahora que habéis sido libertados. Así que a gozarnos y a disfrutar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios les bendiga, adelante, y que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros.